17:07. Seguimos en Más o Menos Bien. Recuerden, nuestros oyentes, estamos muy fervientes con este tema porque se apaga el micrófono y estamos porque Ruchi, porque Tosco, porque el debate, porque estamos ahí. Así que recuerden, nuestros oyentes, que pueden participar del sorteo de un par de entradas al 11 32 000 530 para ver el debate, el famoso encuentro y conversación y debate fuerte, valga la redundancia, entre Ruchi y Tosco en la TV, en el Canal 11. En Canal 11 nos corregía un oyente. Seguimos con Caro Fernández. Caro, vos de licenciaturas, sos licenciada en Economía. En Economía, para no decir pavadas. Claro, porque economista. Después tenemos... Respeten los rangos, porque después tenemos un montón de gente que se dice ser economista, que anda con títulos tirados en cualquier lado, que, viste, le dan un montón de micrófonos a cualquiera. Bueno, acá tenemos un economista hablando de economía. Exacto. Yo tengo una pregunta. Vos. Carry trade. Los tengo que frenar, Yo quiero que sepan nuestros oyentes que tengo que frenarlos a estos porque están... Sí, el mejor tema de todo. Tengo 10 minutos con Caro y quiero que Caro me diga todo lo que tengo que hacer. Che, carry trade. Sí, bicicleta. La bicicleta, digamos, la bicicleta. La bicicleta financiera. Sí. ¿Qué sería? Vos me corregirás. Mantener el dólar planchado en algún lugar fijo, y como vos tenés tasa en peso, los plazos fijos, que la gente... puede poner plata en plazo fijo, pero igual hay otros instrumentos que dan más tasa. Entonces, como el dólar está planchado, en pesos uno tiene tasa, se supone que si el dólar queda planchado todo un año, vos podrías haber vendido dólares, pasás a peso, haces tasa en peso, salís de peso, vas a dólares y ganarías... Compras más dólares. Claro, creo que 40% de dólares al año, una cosa absolutamente delirante. Pero mi pregunta es, de alguna manera, la lógica de bandas, ¿le pone un límite al carry trade? Porque digo, vos podés hacer este juego, pero el dólar está fijo, pero hoy no es lo mismo el cepo, donde el dólar en definitiva lo define el Estado y ya. Acá hay una banda que no es una banda menor, es el 40%. Es esto que vos decías, un día puede saltar a 1.400 y se acabó la rentabilidad en dólares. Bueno, lo que pasa es que por ahí al día siguiente puede volver a bajar a... En realidad lo que hace la banda es, y forma parte también de la especulación financiera, es garantizar cierto valor a la moneda. En este caso el dólar, ponele. Por eso digo, quizás la apuesta del gobierno es dentro de las bandas buscar un valor medio o un valor definido y procurar que el dólar no se mueva de eso, que podría llegar a ser el objetivo, usando reservas para eso. Y bueno, y poniendo en riesgo o en tensión esto que yo mencionaba antes de, ojo que hay una exigencia del fondo de comprar reservas. Por eso, ahí hay lo que en economía se dice como hay que elegir entre una cosa o la otra, el trade-off, el famoso trade-off, que quizás en el afán de sostener un dólar controlado, que se sostenga la bicicleta financiera, que el dólar no presiona los precios, llegar a las elecciones con... Creo que la apuesta del gobierno hoy es que ningún precio se mueva hasta octubre, digamos, ¿no? Lograr llegar ahí. Bueno, el costo va a ser usar reservas para intervenir el tipo de cambio oficial y, por ende... incumplir o que se dificulte más cumplir la meta que exige el fondo para el nuevo desembolso, porque después recordemos que quedamos atados en un esquema de de la revisión y la tensión que se genera previa siempre de, bueno, cumplimos, no cumplimos, llega la plata, no llega la plata, ¿no? El famoso llega el desembolso, no llega el desembolso. En ese sentido hay cierta contrariedad. Ahora, mientras se pueda garantizar un tipo de cambio dentro de un cierto valor, porque recordemos que el mismo lunes que empezamos con este nuevo esquema cambiario, que es el fin del cepo para personas humanas, pero en empresas continúan algunas restricciones todavía, también subieron las tasas en pesos. Y eso da la pauta de que se va a fomentar o fogonear de alguna manera la bicicleta financiera. Sí, creo que además se permite el ingreso de capitales, que se le dio un plazo de 6 meses para quedarse en el país, justo da el plazo a las elecciones, exactamente. La tasa creo que es esto, 40%. Exacto, subió el lunes. En dólares, ¿no? No, subió la tasa de pesos. De pesos, pero daría... Y hay que ver, depende de los parámetros. Sí. O sea, podría llegar a ser... O sea, la lógica de hacer tasa es esa que vos dijiste, es cambiar de dólar, meterlo en pesos, generar tasa en pesos y volver a un dólar dentro de una banda que vos ya sabías que el precio iba a estar ahí. Mientras las tasas se acomoden para que eso rinda, se sostiene la bicicleta financiera. Un poco entiendo que la calma de estos 3 días desde que cambió el esquema de tipo de cambio
tiene que ver con eso, ¿no? Con que, bueno, a la par se levantaron las tasas en pesos, como de alguna manera incentivar a que se siga tradeando ahí, o sea, poniendo la plata en pesos. Y bueno, y también que el gobierno cuenta con un respaldo en dólares real que no venía teniendo, de un desembolso del fondo de 12.150 millones de dólares. También puede eso colaborar. Y que también es parte del esquema del gobierno actual que la cosa se sostenga un poco más, garantizar también la salida en dólares, ¿no? De lo que está hoy bicicleteándose en pesos. No que todo explote por los aires rápidamente, forma parte de la apuesta. ¿Y cómo te parece que esto, por lo menos en tu visión, cómo esto se encamina, digamos, hacia un, no sé, triunfo de lo que está pensando el gobierno? Yo tengo la sensación a veces cuando escuchamos a Milei que es como que está en otro país que es paralelo al mío. Sí, de hecho festejaron el acuerdo. Claro. O sea, hubo fotos de festejo, ¿no? Hubo como... Sí, pero digo, ¿cómo pensás que sigue esto? ¿Hacia una victoria, hacia un fracaso o, no sé, algo ahí intermedio entre los números que algunos les dan y otros que claramente no? Claro. En términos de sus objetivos, sí, ¿no? Sí. Yo lo que pienso, lo que creo es, por un lado, este viraje fuerte del discurso oficialista hacia poner todos los cañones en salimos del cepo, logramos salir del cepo. O sea, girar fuertemente de, estamos logrando la baja de la inflación fuerte, el dólar estabilizado, bla, bla, bla. Bueno, ahora somos libres, logramos sacar el cepo, ¿no? Como lloren cuca, sacamos el cepo, ¿no? Y después, de pronto la inflación dio alta, va a seguir dando alta, en alimentos casi 6%. Con lo cual para mí va a ser la apuesta a hacer mucho ruido con lo de la salida del cepo y tratar de que un poco se quede a la sombra el fracaso de lo que venía siendo en realidad la apuesta, que era controlar precios. Incluso el mismo Milei sale a decir, recién el año que viene, a mitad de año, puede que la inflación converja al 1%. Recordemos que en realidad en el plan original, ¿por qué decimos solo fracasó? Porque el plan original era, ahora el dólar iba a converger a un tipo de cambio de equilibrio de 600 pesos, de mínima hasta el doble, y va a estar más. Y además... vamos a hacer el cepo cuando logremos que la inflación converja al 1, las tasas converjan al 1, el cronipone al 1, todo al 1, al 0, qué sé yo, y ahí salimos del cepo. Y salimos del cepo en realidad el día que la inflación se fue para arriba, que las reservas se drenaron notoriamente, con lo cual por eso decimos nosotros, fracasó. Cierto es que tienen cierto talento para ir cambiando en el andar el discurso, ¿no? Y las definiciones de política económica, pero yo creo que la apuesta del gobierno va a estar por ahí. Ahora, la alerta sí en la economía real, ¿no? Lo que veníamos diciendo. Claro. Es un modelo que destruye empleo, que destruye salario. Si ahora la apuesta del gobierno va a ser controlar precios vía techar paritarias, y se va a empezar a complicar. Porque ya con salarios que le vienen perdiendo la inflación, salió Caputo a decir que los salarios le habían ganado la inflación. Rápidamente salimos todos a decir, no. O sea, los salarios del registrado privado, trabajo formal, puede que estén por arriba 2 puntos, pero la realidad es que los estatales están abajo 17, los informales no tenemos ni datos porque vienen muy rezagados, o sea... Las jubilaciones con el bono topeado hace 2 años en 70.000, no le ganaron los ingresos a la inflación. De hecho, la caída del consumo, 15 meses consecutivos de caída de consumo masivo. O sea, y si sobre eso los gremios que venían sosteniendo cierto nivel de poder adquisitivo empiezan a tener techadas las paritarias, bueno, se va a complicar la vida real, ¿no? Lo que no es financiero. Claro. Claro, sí. Cuando llegó el gobierno, ellos arrancaron con una devaluación, de alguna manera, una muy fuerte devaluación. Sí. Después, de alguna manera, la sensación que el mensaje que transmitían es, bueno, si logramos cierta estabilidad económica, que era falsa, digamos, ¿no? Porque esto del superávit fiscal es un superávit de chamullo, ¿no? Sí. Y ahora pasa de vuelta que están ante, digamos, con el esquema de las bandas, generando por lo menos una expectativa devaluatoria, porque, digamos, si no hubiera aumentos en la lista de precios de alguna manera ¿vos creés que el gobierno sobreviviría, digamos, a un proceso de devaluación, de aumento? Porque una cosa es, bueno, ellos devaluaron, ¿no? Y después de eso, una estabilidad, pero hubo un ajuste brutal, digamos, ¿no? Si sobre ese ajuste brutal vuelve a haber otro ajuste de esa dimensión y no hay nada, digamos, para compensar. Bueno, el otro día Milei dijo algo sobre las retenciones, ¿no? Como amenazó, digamos, con meter las retenciones al campo, sobre... Sí. Pero, ¿cómo ves, digamos? Porque ahí también están como al límite o al fleje, por lo menos. Sí. La situación es esa, es de una situación de estar todo el tiempo al borde del precipicio, ¿no? Mismo esta salida que nosotros decimos o mencionábamos recién como
una herramienta electoralista que, bueno, obviamente no vamos a juzgar que el oficialismo tenga actitud electoralista o no electoral, porque todos los gobiernos lo han hecho, pero recurrir al fondo y generar este tipo de distorsión financiera con esta economía real que veníamos describiendo es bastante arriesgado. La devaluación está sucediendo, no sucedió de golpe una devaluación del 30 como se esperaba, que se abra el lunes a 1.400, pero bueno, sucedió una devaluación del 5 o 6% y eso se va a seguir moviendo porque si vos liberás el tipo de cambio oficial, la devaluación está sucediendo. No sé si tu pregunta va hacia si se va a soportar socialmente la situación económica. Eso no lo sabemos, digamos, pero bueno, cierto es que se va a tensionar mucho en ese sentido. La presión de Milei al campo para generar dólares... Es el único capital político que tenían, era la cierta estabilidad, digamos. Bueno, por eso pienso yo... perdiendo. Exacto, por eso pienso yo que ahora van a hacer mucho foco con salimos del cepo, con ese relato de, bueno, somos libres, salimos del cepo. Tratar de apalancar ahí el relato hasta las elecciones. Porque por el lado de la inflación se le está yendo a las manos y por el lado del tipo de cambio ni hablar. Antes de este anuncio había llegado a 1.390, o sea, se estaba yendo, creo que fueron en 12 ruedas del MUL, del Mercado Único Libre de Cambios, más de 2.500 millones en intervenciones, o sea, se estaba descontrolando y no teníamos los dólares. Yo creo que discursivamente la apuesta del gobierno va a ir hacia ese lado, pero después, incluso el acuerdo con el fondo exige más superávit, o sea, más ajuste. Y ahí se complica, obviamente, porque las retenciones son impuestos. Un gobierno que dijo que venía a bajar impuestos va a tener que recaudar de alguna manera para lograr el superávit, porque el ajuste en algún momento va a encontrar el límite. Lo que no te puedo decir con claridad es qué tan cerca o lejos estamos de ese límite, pero sí que este modelo tensiona fuertemente la economía real y si ahora los únicos ingresos que se venían sosteniendo empiezan a tener techo en las actualizaciones, digamos, el escenario... El curso natural de eso no puede ser bueno, ¿no? La última por mi lado, Caro. Ponete en abogada defensora del gobierno, ¿no? De la estrategia económica del amigo Caputo. ¿Qué crees que es lo que buscan? Porque uno dice, ellos tienen como la estrategia para controlar la inflación, anclar el dólar. Uh-huh. Como vos dijiste antes, lo han hecho sí. muchos gobiernos. Lo parás al dólar porque es uno de los precios más importantes para medir la inflación, por lo que es Argentina, por lo que son los costos, etcétera. Ahora, al mismo tiempo, generás una serie de descalabros que es muy impresionante, porque vos congelás el dólar, pero mientras tanto la inflación, ponele que la bajás, pero la bajás en un proceso gradual y lento, ese dólar cada vez se queda más retrasado. Entonces siempre vas a un lugar donde en algún momento tenés que devaluar. Proceso que ni siquiera viene de ahora, viene de algunos años. ¿Qué pensás cuál es la estrategia del gobierno? Digamos, porque entiendo la del corto plazo. A las elecciones, volver a planchar el dólar, que la inflación tenga un par de meses de números altos, 3 y pico, 4, empiece a bajar y llegar a las elecciones diciendo, vieron, volvió a bajar la inflación, estamos bien. Y que eso le funcione. Ahora, en algún momento para diciembre, enero, febrero, cuando sea, vas a tener la discusión de nuevo en torno a los 1.000 pesos famosos del dólar. Pero defendiendo a Caputo, ¿qué crees que él cree? ¿Que ese dólar es el que vale, digamos, que ese sí es sostenible? Yo creo que nadie valida el dólar en 1.000 pesos. Ni los empresarios, ni el campo, ni propio Caputo. O sea, incluso salieron... A ver, ellos no intervienen directamente en este esquema todavía en estos 3 primeros días, pero el Nación lo están usando de referencia fuerte. El Banco Nación está saliendo a publicar prensa BNA todos los días. El dólar vale tanto, Eso es directamente colocar el precio del dólar en algún punto de referencia y no es 1.000. Pero bueno, incluso sí, o sea... retomando lo que mencionabas antes, los propios, o sea, a este gobierno los propios economistas le alertaban, che, te estás quedando atrás con el tipo de cambio, metiste una super devaluación y ya te la comiste. Uh-huh. Yo creo que lo que piensa Caputo es hacer guita con la especulación financiera. O sea, el modelo es ese, no le veo que... O sea, no creo que tengan una estrategia financiera para apalancar después la economía real. Yo creo que es llevarse todo lo que más puedan, o sea, haciendo uso de las armas del Estado, de la potencia del Estado, porque recordemos que la deuda al fondo no la toma Caputo, la toma todo el país. Y el que venga no solo va a tener los 45.000 millones que ya tomó Caputo, sino que ahora va a tener 20.000 arriba, o sea, 65.000 millones que tomó Caputo con el fondo, cuyo único objetivo es sostener la especulación financiera. No vemos que sea
que estén apostando a un modelo. De hecho, no aparecen en el vocabulario del gobierno, no aparece la palabra producción, empleo. Si aparece salario es para decir esto, que datos falsos en relación al índice de salarios, pero yo no, digamos, si me preguntás a mí cuál es la especulación, y sostener lo más que se pueda la calma financiera para lograr rentabilidad en ese sistema, o sea, de especulación. Caro, gracias por tu paso por Más o Menos Bien. Las malas noticias. Lo de las malas noticias, siempre tendremos a Caro muy sonriente, muy contentos de que venga, pero como que nos vamos a ir medio llorisquetas, nos vamos a ir porque, bueno, este es el país que tenemos, hay que luchar, no te aburrís, tenés que salir a la calle para que te aumenten el sueldo. Bueno, Argentina, viejo, a disfrutarla. Gracias, Caro. No, por favor. Por tu paso, nos vemos en un mes. Exacto. Vamos anotando a partir de ahora Temas. temas. Me Y voy a hacer un Word compartido. Y todos quienes vayan pasando por aquí haremos un temita para preguntar. Vamos a escuchar un temita que nos regala Sebastián Mociola y seguimos en Más o Menos Bien.